Cuando le dijimos a mi madre que nos casaríamos, se volvió loca. La reacción de mi madre fue descabellada, al principio no levantó la voz, Dolo se quedó quieta, mirando un punto fijo de la pared, como si no hubiera escuchado bien. Yo pensé que estaba procesándolo. Grave error. Después vino el llanto. Pero no un llanto normal. Fue un llanto raro, exagerado, entrecortado, que lamentablemente ya conocía demasiado bien. Se llevó las manos al pecho y dijo cosas que todavía hoy me cuesta repetir sin sentir vergüenza ajena. ¿Pero para qué necesitas una mujer? ¿Acaso yo no he sido suficiente para ti? ¿Mi amor no te alcanza? ¿Todo lo que hice por ti no vale nada? Me quedé helado. No porque no supiera que mi madre era complicada, sino porque jamás pensé que reaccionaría así. Yo esperaba incomodidad, tal vez un silencio largo, incluso un comentario pasivo-agresivo. Pero esto era otra cosa. Mi madre siempre fue celosa conmigo. Desde niño. Si iba a dormir a casa de un amigo, se ponía triste. Si pasaba mucho tiempo con algún familiar, decía que la estaba dejando sola. Yo crecí normalizando eso. Pensaba que era amor, que era protección. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. No de un día para otro, pero casi. Un mes estaba, al siguiente ya no. Mi madre siempre me dijo que nos había abandonado, que no quiso saber nada más de nosotros. Durante años lo odié por eso. Nunca dudé de su versión. Con el tiempo, mi madre y yo nos volvimos muy cercanos. Demasiado, visto en retrospectiva. Éramos nosotros contra el mundo. Ella decía que yo era el hombre de la casa, que éramos un equipo. Yo asumí responsabilidades que no correspondían a un niño, pero lo hice sin cuestionarlo. Cuando conocí a Laura, todo parecía normal al principio. Laura es tranquila, trabajadora, estudió, siempre tuvo claro lo que quería. Nunca fue conflictiva ni invasiva. Desde el primer día trató a mi madre con respeto. La visitábamos seguido, hablaban, tomaban café juntas. Pero había algo raro. Había días en los que mi madre parecía encantada con ella. Le contaba cosas, le pedía consejos, incluso la defendía frente a otros. Y otros días, la ignoraba. Literalmente. Entrábamos a su casa y solo me hablaba a mí. Si Laura decía algo, mi madre hacía como si no existiera. Yo la encaré más de una vez. Le dije que no me gustaba ese trato, que Laura no le había hecho nada. Mi madre siempre lo negaba. Decía que yo exageraba, que estaba sensible, que ella solo era reservada. Pasaron años así. Laura y yo crecimos juntos, nos apoyamos en momentos difíciles, en trabajos que no salían, en proyectos que daban miedo. Siempre estuvo ahí. Cuando dudaba de mí, ella no. Cuando yo no creía en algo, ella empujaba. Por eso, cuando decidí casarme, no tuve ninguna duda. Pensé que mi madre se molestaría un poco, pero que al final lo aceptaría. Después de todo, llevaba años conviviendo con la idea. Me equivoqué. Después del llanto vino el enojo. Dijo que Laura me estaba manipulando, que me quería quitar de su lado, que seguro había algo que yo no sabía. Incluso llegó a sugerir, sin pruebas, que Laura me estaba siendo infiel. Lo dijo con una naturalidad escalofriante, como si fuera una posibilidad lógica. Ahí exploté. Le dije que eso era mentira, que la conocía, que no podía inventar cosas solo porque no le gustaba la idea de que yo hiciera mi vida. Ella me gritó que yo era un ingrato, que la estaba traicionando, que después de todo lo que hizo por mí así se lo pagaba. La discusión fue horrible. Lloros, gritos, reproches de hace 20 años. Me dijo que si me casaba, me olvidara de ella. Que no pensaba aceptar a esa mujer en su vida. Pasaron semanas tensas. Llamadas cortas. Mensajes fríos. Laura estaba al tanto de todo, aunque yo intentaba protegerla. Ella nunca habló mal de mi madre. Nunca. Solo me decía que hiciera lo que creyera correcto. Un día, después de otra conversación absurda con mi madre, entendí que no podía seguir así. La cité en su casa. Fui solo. Le hablé claro, por primera vez sin miedo. Le dije, mamá, yo te amo. No te voy a dejar sola. Pero si sigues comportándote así con mi mujer, no voy a poder seguir hablando contigo. Laura es una buena persona, la conoces. Tiene estudios, trabaja, me apoya incluso cuando ni yo creo en mis proyectos. Si no puedes aceptar eso, tendrás que aceptar una vida sin mí. Se quedó en silencio. Me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Dijo que estaba eligiendo mal. Que me iba a arrepentir. Que ella siempre iba a estar ahí cuando Laura me dejara. Me fui con un nudo en el estómago. Seguimos adelante con la boda.
No fue fácil. Mi madre no quiso participar en nada. No ayudó, no preguntó, no opinó. Le envié la invitación igual. Nunca respondió. Y entonces pasó algo que no vi venir. Un par de semanas antes de la boda, Laura me dijo que había encontrado a mi padre. Yo pensé que era una broma. No lo era. Resulta que, tiempo atrás, Laura había notado inconsistencias en la historia que yo contaba sobre él. Fechas que no cuadraban, detalles raros. Por curiosidad, empezó a investigar. Nada obsesivo. Redes sociales, registros públicos. Y lo encontró. Habló con él. No me lo dijo de inmediato. Quiso estar segura. Mi padre nunca quiso irse de mi vida. Lo que pasó, según él y según documentos que Laura vio, fue que mi madre lo fue aislando poco a poco. Celos extremos, control, acusaciones constantes. Llegó a prohibirle verme si no hacía exactamente lo que ella quería. Amenazó con denuncias falsas. Con desaparecer conmigo. Con arruinarle la vida. Él aguantó años. Hasta que un día, cansado y asustado, se fue. No porque no me quisiera, sino porque era la única forma que encontró de que yo estuviera en paz. Intentó contactarme después. Mi madre lo bloqueó de todo. Cambió números. Direcciones. Me dijo que él no quería saber de mí. Cuando escuché todo eso sentí una mezcla de rabia y tristeza difícil de explicar. Laura le habló de la boda. Él dudó, pero al final aceptó ir. No sabía si yo lo querría ver. El día de la boda, yo estaba nervioso, pero feliz. Laura estaba hermosa. Todo era sencillo, íntimo. Y entonces lo vi. Mi padre estaba ahí, de pie, al fondo. No dijo nada. Solo me miró. Yo lo reconocí al instante, aunque no lo veía desde niño. Mi madre también lo vio. Su reacción fue intensa. Se puso pálida. Empezó a murmurar cosas. Se levantó y se fue antes de que empezara la ceremonia. Yo no la seguí. Caminé hacia el altar. Me casé con la mujer que elegí. Con la persona que estuvo conmigo cuando no tenía nada claro, cuando dudaba, cuando tenía miedo. Después hablé con mi padre. Lloramos. Mucho. No recuperamos el tiempo perdido, pero empezamos algo nuevo. De mi madre supe poco después. Sigue convencida de que todos la traicionaron. Nunca pidió perdón. Nunca asumió nada. A veces duele. Porque sigue siendo mi madre. Pero entendí algo tarde, pero a tiempo, amar a alguien no significa dejar que te controle la vida. Y formar una familia no debería sentirse como una traición, sino como una continuación. Yo elegí seguir adelante. Aunque doliera. Aunque costara. Porque había alguien a mi lado que siempre me eligió sin exigirme que renunciara a todo lo demás. Pasaron varios meses sin contacto. Silencio absoluto. Hasta que un día mi madre apareció en la puerta de mi casa. No llamó antes. No avisó. Simplemente estaba ahí, más delgada, con la cara cansada, vestida como si hubiera ensayado mucho ese momento. Cuando la vi, sentí ese reflejo antiguo de culpa, ese impulso automático de protegerla. Aún así, la dejé hablar. Dijo que quería recuperar su dignidad. Que había pensado mucho. Que estaba dispuesta a disculparse conmigo. Habló de su soledad, de su miedo a quedarse sin nadie, de cómo sentía que el mundo se le había venido encima. Por un momento pensé que, tal vez, algo había cambiado. Le dije que yo estaba dispuesto a perdonar. Que no quería vivir con rencor. Pero que había una condición básica, debía disculparse también con mi esposa y con mi padre. Su expresión cambió al instante. Dijo que no respetaba a mi esposa. Que no merecía disculpas. Que me robó. Que me alejó de ella. Que yo era suyo, porque ella me dio a luz. Que ninguna mujer tenía derecho a ocupar su lugar. Luego se giró hacia mi padre y le gritó cosas que parecían ensayadas desde hacía años. Que él siempre quiso quitarle a su hijo. Que quería mi amor solo para él. Que no merecía nada de mí. Algo se rompió ahí. La detuve en seco. Le grité. No con histeria, sino con una rabia clara, firme, cansada. Le dije que se fuera de mi casa. Que no iba a permitir que volviera a insultar a mi esposa ni a mi familia. Que si volvía, pondría una orden de alejamiento. Que no volvería a verme a mí, ni a mi mujer, ni a mis hijos. Nunca. Mi madre se quedó en shock. Como si no pudiera creer que yo, por fin, le había puesto un límite real. Cerramos la puerta.
Desde adentro escuchamos gritos, llantos, reproches lanzados al aire, como si alguien más tuviera que responderle. Después, silencio. Se fue. Nunca más volví a saber de ella. A veces pienso en si estará bien. Si habrá buscado ayuda. Si habrá entendido algo. Ojalá esté viva, ojalá esté en terapia, ojalá haya encontrado paz. Pero haga lo que haga, tiene que hacerlo lejos de mi vida.